Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Primero vamos a analizar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar constitucional la consulta popular en contra de los expresidentes de México. Después vamos a examinar la elección en los Estados Unidos, qué pasó en el primer debate presidencial, cómo se ha contagiado el presidente Donald Trump de COVID-19, qué implicaciones va a tener todo esto en el camino a la Casa Blanca. Y para terminar vamos a examinar la manifestación este fin de semana del Frente Anti-López Obrador, que está pidiendo la renuncia del presidente de la República. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El jueves pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió si era o no constitucional la consulta que había planteado el presidente López Obrador para supuestamente enjuiciar a los expresidentes de la República de gobiernos pasados. Hay que decirlo que por una mayoría de 6-5 sí declaró constitucional esta consulta, pero también cambió la pregunta. La pregunta que originalmente había planteado el presidente López Obrador, y los ministros pues decidieron que se va a consultar el siguiente cuestionamiento. Y lo leo, lo cito. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Hasta aquí va a ser la pregunta. En fin, hay muchísimo que analizar en esta decisión de los ministros y desde luego la pregunta que se hará en esta consulta, que por cierto se dice podría costar hasta 8,000 millones de pesos. Para debatir este tema, saludo a nuestra mesa de los lunes. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hey, Leo, buenas noches. Jorge Castañeda, buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Pues desde luego esto tiene una dimensión jurídica y una dimensión política. Yo creo que a nosotros nos toca más ver el lado político, ya estaremos también con abogados viendo el lado jurídico. Y yo creo que tenemos que comenzar, Héctor, un poco interpretando, examinando por qué la Corte tomó esta decisión, que yo creo que va a tener consecuencias importantes. Pero primero entender a qué se debe esta decisión de la Corte. Mira, Leo, primero creo que tienes razón en que lo que tenemos que mirar nosotros es el ángulo político, porque en el otro nos vamos a meter en problemas y seguramente nos vamos a equivocar. Entonces, visto desde el ángulo político, yo creo que lo que queda claro, muy claramente, es que la mayoría de los ministros de la Corte no quisieron entrar a un enfrentamiento, digamos, en su voto con el presidente de la República, que les estaba pidiendo esta consulta. Pero tampoco encontraban la forma de justificar la pregunta que estaba haciendo el presidente sin que se cumplieran pues, los veredictos del ministro Luis María Aguilar, de que pues, todo lo que pedía esa pregunta era una colección de inconstitucionalidades. Entonces lo que encontraron fue una muy mexicana manera política de darle la vuelta al asunto y cambiar la pregunta para cambiar un poco todo el asunto, y muy mexicanamente escogieron hacer una pregunta ininteligible, porque, en fin, yo tengo el gusto de conocer a una buena parte de los ministros
y aunque su idioma profesional es poco inteligible para el común de los mortales, la verdad es que ninguno de ellos es capaz de incurrir en tal cantidad de cantinflismos gramaticales si no es de una manera intencional. Yo no creo que eso le salió así porque no les pudo salir mejor. Yo creo que le salió así porque así quisieron que le saliera, dejando un horizonte abierto a la interpretación, desde luego al uso de eso por parte del presidente, pero también abierto al uso para otros actores políticos de lo mismo, porque una de las cosas que muy rápidamente saltaron al análisis es que estaban hablando de actores políticos de los años pasados y ya no de expresidentes. Bueno, los años pasados son también los 2 últimos años pasados. Entonces, muy rápido apareció por ahí la idea de traer a revisión pues, las decisiones de este gobierno sobre la pandemia, que son tan controvertidas y que podrían ser imputables de tantas cosas graves, dadas las consecuencias no previstas por el gobierno de la pandemia en términos de, en términos de muertes, para decirlo sencillamente. De manera que quedamos pues muy a la mexicana, para seguir con el análisis político, en una especie de tierra de nadie, que no es exactamente legal, no es exactamente ilegal, no es exactamente una cosa, no es exactamente la otra, queda abierta a la interpretación, en fin, Mexican way. Ahora, muchos interpretan, Javier, en que la decisión de la Corte fue más bien una maniobra política para darle al presidente la consulta, pero no darle la consulta que él quería al presidente. Y ven cierta genialidad política por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo la ves tú? Mira, yo de entrada digo que a mí no me gustó la decisión de la Corte. Hay una reinterpretación de la materia, que era lo que tenían que evaluar si era constitucional o no, y acabamos, como ya bien lo dijo Héctor, con algo muy mexicano que yo reduciría a la vieja frase, obedézcase pero no se cumpla. Bueno, porque eso es más o menos lo que trataron de hacer. Y en cuanto a la nueva pregunta, para ya citar al clásico, es un concierto de ambigüedades que facilita el obedézcase pero no se cumpla. En efecto salieron, yo identifiqué, no sé a cuál te refieras en particular, pero yo identifiqué 3 argumentos de que fue una jugada política acertada. Bueno, 4 de hecho. 4 editorialistas salieron con eso, sin duda Enrique Quintana en El Financiera, Jorge Cepeda Patterson creo que en Sin embargo, Jorge Fernández Menéndez en Excelsior y Líbano Sáenz en Milenio. Todos defendieron esto como una jugada política, jurídica acertada, con distintos argumentos. En el caso de Enrique Quintana, era que, si recuerdo bien, déjame... Aquí los resumí, que la Corte gana porque lo que evita es un posible ataque por parte de López Obrador, si se hubiera rehusado a hacer esta consulta constitucional, pero al mismo tiempo permite la consulta de una manera que no viola los derechos de nadie, etcétera, ¿no? Ese es un primer argumento. Líbano Sáenz argumenta algo así como que la Corte logró un equilibrio razonable entre el derecho de las personas a participar y el tema estrictamente legal de que no se pueden violar los derechos con una consulta. Y Jorge Cepeda Patterson argumenta algo así como que si bien no se necesita una consulta porque la ley permite ir tras cualquier persona, incluyendo expresidentes, la realidad mexicana no lo había permitido en el pasado. Y precisamente para romper con esa realidad se necesitaba algo, y lo que se hizo para romper con esa realidad fue la consulta. Y finalmente, Jorge Fernández Menéndez argumenta, según recuerdo, que a partir de una entrevista que creo que le hizo al ministro Saldívar, que hay que entender el contexto político en el que las cortes toman decisiones, la realidad en la que tiene que operar una corte, que tiene que acompañar en cierto sentido a la mayoría
yendo un paso atrás o un paso adelante, eso ya es de mi cosecha, y en ese contexto hay que entender la decisión de la Corte, no como una Corte que está dedicada a hacerle oposición al gobierno. Ese no es el trabajo de la Corte. El trabajo de la Corte es juzgar si algo es constitucional o no es constitucional, sin necesariamente hacer oposición al gobierno, que parecería ser que es algo que la gente o mucha gente quiere, y eso es algo que el ministro Saldívar desde el día 1 rehusó hacer, pero insiste Jorge Menéndez, con esta decisión no hace oposición, pero tampoco cede ni se somete a López Obrador. Jorge, pues, digo, lo que es un hecho es que les mandaron una papa caliente a los ministros de la Corte, y en esta tesis de que lo manejaron genialmente, pues dirían, pues se sacaron rápido y bien la papa. ¿Tú qué opinas? Bueno, en primer lugar estoy en desacuerdo con Héctor, se quedó muy corto. O sea, lo único peor que un abogado es un abogado mexicano. Y lo único peor que un abogado mexicano que habla es un abogado mexicano que escribe. O sea, no es ininteligible, es un idioma marciano, es algo que por definición nadie puede entender. Entonces, creo que si estás mal, es mucho más grave, Héctor, que lo que tú dices. En segundo lugar, la analogía correcta no es Cantinflas, es la Tremenda Corte y Tres Patines. Los jóvenes que nos escuchan, que son millones, ya lo sé. Tal vez no sepan eso. La Tremenda Corte de Tres Patines, que era un programa de radio cubano de antes de la Revolución, se grabó en los años 50 bajo Batista, y lo escuchaban millones y millones de cubanos, pero sobre todo de mexicanos ya a partir de entonces. Todavía se puede escuchar. Hay algunas estaciones de radio que lo reproducen. Y básicamente, pues es una burla gigantesca de una supuesta corte, y Tres Patines y el juez tienen unas discusiones, unos debates fantásticos que se parecen muchísimo a lo de nuestra Suprema Corte. Entonces, hay que llamarle de ahora en adelante la Tremenda Corte, porque eso es. Es una mexicanada al cubo. Pero no sale bien entonces la Corte, Jorge, no sale bien. A ver, tal vez tácticamente, grillamente, Leo, salga bien. Es ridículo. O sea, en ningún país serio se hace esto. Ningún presidente de ningún tribunal constitucional en el mundo puede decir lo que dijo Saldívar, que acaba de citar Javier. Hay que seguir al pueblo, a la opinión pública, a las sociedades. No, esa no es la chamba de la Corte. Al contrario, la chamba de la Corte es no seguir los sentimientos de la nación. Para eso están las elecciones, para eso está el legislativo, para eso está el presidente. Todos ellos, sí, por eso no elegimos nosotros a los jueces, a los ministros de la Corte, y en ningún país los elige la sociedad. Los eligen o los votan, los ratifican los parlamentos, todo el parlamento, una parte, la Cámara, el Senado, todos, una mayoría calificada, lo que tú quieras. En ningún país serio vas a oír un presidente de una corte decir hay que seguir a la opinión pública. Es una aberración. Entonces, ¿salen bien? Pues grillamente, si tú quieres, tal vez salgan bien. No estoy tan seguro tampoco, porque a ver cuántos boquetes le abrieron a todo, a la ley de consultas, al artículo 35, al 39, a ver, no sé cuántas cosas abrieron, cuántos frentes abrieron, pero de que da vergüenza esto, bueno, no creo que haya la menor duda. Ya está el editorial del Financial Times. Para empezar, me refiero a la visión de fuera, que no es que sea objetiva, pero por lo menos contextualiza. Hay que recordar también que a pesar de lo que piense Saldívar, Tres Patines, México no es el único país que tiene una Suprema Corte, que tiene un poder judicial disque independiente, que tiene separación de poderes, etcétera. No somos el único país del mundo. No. Como México no solo no hay dos, como México hay como 100. Héctor, sí. Hay que decir que hubo 5 ministros que votaron justamente en el sentido exacto de lo que tú estás diciendo, y 2 de ellos, el ministro Lainez y la ministra Piña, casi con las palabras que tú lo estás diciendo, en el sentido de que, en efecto, la justicia no se puede someter a consulta y que, en efecto, los sentimientos de la nación
son los que se manifiestan en las elecciones y deben ocuparse de ellos los legisladores y los gobernantes que quieren ser electos, mientras que la Suprema Corte de Justicia se debe de ocupar del control constitucional del país. De manera que salvemos el tema de que hubo en la Corte este criterio que parece ser, bueno, mucho más sólido, mucho más apegado a lo que clásicamente se espera de una Corte Suprema en cualquier país. Sí, desde luego. De acuerdo, Héctor, estoy de acuerdo. Los 5 sí se portaron valientes. Y los 4, pues yo creo que mostraron el cobre, pues, los 4 que votan incondicionalmente con el presidente, porque el presidente los puso o nombró a Saldívar. Ese es otro problema. Como presidente. Ese es otro problema político. Ese es el problema político que tenemos enfrente. Pero a ver, Héctor, porque tú decías en tu artículo de Milenio que esto significa que el presidente ya tiene el control de la Corte y que esto puede desembocar, y te cito, en una tiranía legal. ¿Por qué no nos compartes este argumento? Bueno, porque el presidente ha legislado una enorme cantidad de leyes que todas concurren en acciones de inconstitucionalidad y en querellas constitucionales de que estas leyes están centralizando el poder, reduciendo las libertades, reduciendo las garantías y fundamentalmente yendo en contra de lo que dice la Constitución. Y son 17 querellas que tiene que resolver la Corte, que las tiene pendientes, generadas por la actividad legislativa de este gobierno. Si esas leyes no se transforman, si la Suprema Corte no puede moderar esas leyes, no puede revisarlas, entonces la verdad es que vamos a tener un régimen político tiránico, ilegal. Pero a lo que yo me refería es a lo siguiente. Para que estas leyes sean revisadas, hacen falta 8 votos aprobatorios de los ministros. Y el presidente parece tener en este momento 4 votos de entrada ganados para sus posiciones. Eso es lo que parece ser. Si esto es así, entonces el presidente tiene, digamos, una influencia decisiva sobre la Suprema Corte, sobre el Poder Judicial, ha capturado, digamos, este poder, tiene también una mayoría decisiva constitucional con cierta facilidad en el ámbito del Congreso, y entonces se da este tema, pues, del pensamiento clásico de la división de poderes. Ahí donde el Poder Ejecutivo manda o ha capturado al Poder Legislativo y también al Poder Judicial, entonces se acaba la división de poderes y lo que tenemos constitucionalmente es una tiranía. Javier, es un gran tema desde la filosofía política y de constitucionalismo político, el tema de la división de poderes, y este poder, el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte, que siempre se le consideró el poder más débil porque es el que no tiene legitimidad directa del pueblo, porque es el que puede recibir una serie de presiones por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. A mí lo que me queda claro es que el Poder Ejecutivo sí presionó al Poder Judicial para que aprobaran esta consulta. Yo no tengo dudas al respecto, Javier. No sé, no me sorprendería en el sentido que siempre los poderes ejecutivos lo hacen en muchos países, sí. En México, en sexenios pasados, en otros países constantemente, se pronuncian una y otra vez los presidentes, los primeros ministros en estos temas, a veces de una manera discreta, a veces menos discreta, etcétera. Entonces, si estamos hablando de eso, no tengo la menor duda que eso sucedió. Lo que sí creo, si bien no me gustó la decisión de la Corte para nada, sí siento que hay aquí temas de fondo que no son cantinflescos y que sí hay que debatir en cuanto a la argumentación que se presentó y que han presentado editorialistas, y también siento mucha prisa para condenar la decisión de la Corte por no hacerle oposición, diría Jorge Fernández Menéndez, a el presidente. Sí creo que si hay un tema aquí, lo que hace Saldívar no es darle la razón al presidente, sino cambiar el tema. Por eso, una de las razones que no me gustó su decisión es que no sé si eso se vale. O
sea, la materia sobre la cual tenía que opinar si era o no constitucional, sí, según Aguilar, era la justicia. Y Saldívar dice, no, la materia es la verdad. Si el pueblo tiene derecho a saber la verdad y si se vale hacer una consulta para que se haga lo que se tenga que hacer para que nos enteremos de la verdad. O sea, cambió el tema. Yo no tengo ningún problema con una consulta para preguntarle a la gente, a los ciudadanos, si quieren o no quieren una comisión de la verdad. Yo no tendría ningún problema. Por eso, pero eso fue lo que acabó decidiendo la Corte. No. Es que en la pregunta cantinflesca no queda claro eso, Javier, perdón. Es la interpretación que da Saldívar. Esa es la interpretación que da Saldívar, exacto. Después. A posteriori, sí. Javier. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, no me gustó la decisión, primero porque cambia el tema y no me queda claro que eso se pueda hacer, porque a mí sí me quedaba clarísimo cuál era el tema en función del escrito que mandó el presidente. Y el tema, según yo, era el que decía Aguilar. Entonces, no sé si se vale cambiar el tema. Y no solamente cambió el tema, sino que después redactó una pregunta que, si bien abre la posibilidad para que el Ejecutivo / Legislativo decidan si ganara el sí a la pregunta, impulsar una comisión de la verdad, no es lo que pregunta la pregunta. Entonces, no me gustó que cambiaran el tema y luego, habiendo cambiado el tema hacia el tema de la verdad, no me gustó que no hicieran la pregunta directa sobre una comisión de la verdad. Es que imagino por qué se hubiera cerrado la opción que quería López Obrador del juicio político, ¿no? Entonces, claro. Pero creo que son temas que sí vale la pena discutir y no hay que apresurarnos a condenar. Estoy completamente de acuerdo, y uno de los problemas precisamente de esta consulta popular, como quedó la pregunta, es que no queda claro cuáles serán las consecuencias de esta consulta popular. Mira, pero a ver. Porque una consulta popular, por ejemplo, el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo es sí o no lo permitimos, lo legalizamos, ya queda claro. Aquí no queda claro. Jorge, ¿a ti te queda claro si gana el sí, qué va a pasar? Por supuesto que no queda claro, pero yo creo que ese es el propósito a la mexicana, como dice Héctor, que no quede claro, que todos sean eufemismos. Pero a ver, sobre el tema de la Comisión de la Verdad. Sí. Yo llevo 20 años discutiendo ese asunto. Cuando Héctor conducía Zona Abierta, nos invitó a Beatriz Paredes, presidenta de la Cámara, y yo estaba en relaciones en aquel momento, a hablar sobre una Comisión de la Verdad en la época de Fox. Medio perdí esa discusión, no la discusión con Beatriz, sino la discusión dentro del gabinete, digamos. No se han hecho. La de Ayotzinapa es también eufemística, es a la mexicana, no hay tal realmente. Bueno, es muy fácil crear una Comisión de la Verdad, es muy difícil lidiar con sus resultados. Eso sí, es complicadísimo, pero hay todas las posibilidades, sin consulta, sin Suprema Corte, sin nada, de crear una Comisión de la Verdad. Tan se puede que existe una. La del 68. Bueno, la del 68 se creó, pero en este gobierno hay una Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa. No funciona, es otra cosa. No se necesita nada de esto. Saldívar inventa lo de la Comisión de la Verdad a toro pasado para tratar de quedar bien con la comentocracia que se le fue encima. Pero no porque esa hubiera sido su intención. Si eso hubiera sido su intención, simplemente redacta una pregunta que diga: ¿está usted de acuerdo en que se cree una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes, delitos del pasado? Todos ellos, 2 puntos: corrupción, derechos humanos, etcétera, etcétera. Es bien facilito, ¿eh? Pero a ver, perdón, regresemos al tema que comenzó esta discusión, que es la lucha en contra de la corrupción, que es el mandato que le dieron los mexicanos mayoritariamente al presidente López Obrador: limpiar la corrupción. Y yo me pregunto, Héctor, ¿en qué va a servir esta consulta para que haya menos corrupción en México? A ver, regresemos al origen del asunto. Yo creo que en este programa hemos hablado muchas veces de esto y hemos llegado siempre a una conclusión que creo que quien ha planteado con mayor claridad ha sido Javier.
Nada le haría tanto bien a la lucha contra la corrupción en México como un juicio de verdad, bien fundado, bien hecho, a fondo, implacable, parejo, investigado. Nada le haría tanto bien a la justicia, por un lado, y a la lucha contra la corrupción por el otro, como un juicio grandote, bien armado, con consecuencias legales impecables. Eso sin duda. Esto yo no creo que vaya a suceder aquí. No sé, Javier, si tú piensas que sí. Yo no veo que tenga que ver la pregunta esa con la decisión de un juicio serio como que estamos hablando. Ese juicio serio lo pueden emprender mañana. ¿Sí? Mañana, con los recursos legales que tienen. Como pueden emprender mañana una comisión de la verdad sobre casos de corrupción en el pasado. Sí. Entonces, todo esto, digamos las cosas también como son. Esto es una maniobra política electoral del presidente rumbo a las elecciones del 2021. Hombre, y quien le da la razón de que se vale hacer esa maniobra político-electoral es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier. Le da el espacio. Le da el espacio, sí. Sí, ahora, una cosa puede ser una maniobra política y también otras cosas. Es decir, un juicio bien hecho daría excelentes resultados electorales. Sí, claro. Entonces, el hecho de que sea una maniobra político-electoral no excluye que pueda servir para otras cosas. Entonces, vamos a suponer que esto desemboca en una comisión de la verdad. Vamos a suponer. Y vamos a suponer que esa comisión de la verdad hace bien su trabajo. Yo creo que eso sí podría ser positivo. Estoy de acuerdo de que si eso era lo que querían, ¿por qué no lo preguntaron? 100% de acuerdo. Me hubiera gustado que así lo preguntaran. Y si bien es posible crear una comisión de la verdad sin consulta, yo sí creo que para este tipo de comisión de la verdad sí tendría sentido hacer una consulta. Mi problema con todo esto es que ese no era el objetivo que tenía López Obrador en su escrito, uno. Exacto. Y dos, si cambian el objetivo, no sé si se vale. Y tres, si lo cambian, entonces haz una pregunta concreta. No, total, es que lo que nos estás diciendo es sí, son muchos sís, Javier. El problema aquí es la realidad de lo que está sancionando, del sí que le dio la Suprema Corte al presidente. Eso es lo que no queda para nada claro. Aquí estamos especulando, cosa que a Jorge le encanta. Pero la realidad es que no queda claro. Lo único que sí queda claro es que esto le va a beneficiar política electoralmente al presidente rumbo al 2021. ¿Estás de acuerdo? ¿Me preguntas a mí? Sí. Sí, yo creo que precisamente la ambigüedad de la pregunta le permite al presidente, a Morena, a quien sea, de presentar esta consulta como la consulta sobre los expresidentes. Así la van a presentar, independientemente de lo que diga o no diga la pregunta. Dice Quintana que esto va a impedir que intervenga López Obrador. Pues vamos a ver. Claro que no. Entonces, en ese sentido, sí podría ser usada de una manera que lo beneficie en lo electoral. Lo que sí es que la manera en que está preguntada la pregunta y los argumentos de la Corte en principio no lo harían vinculante si se dieran todos los requisitos para hacerla vinculante en cuanto a juicios a expresidentes. Eso hará enojar a mucha gente, me imagino. A ver, Jorge, y creo que Héctor también quiere decir algo antes de irnos a la pausa. No, rapidísimo, nomás. A ver, si lo que quiere López Obrador y queremos todos es construir algo que se parezca a un Estado de Derecho normal en México, que no hay. Bueno, esta es la peor manera de hacerlo. Sí. Esto es lo contrario de eso, porque nadie entiende quién va a juzgar a quién, quiénes son los actores políticos, qué quiere decir esclarecer, etcétera, etcétera. No pasa la prueba de la risa. Tú imagínate al pobre secretario de Relaciones, cualquiera que vaya a ser, no sé, dentro de 2 años, ¿sí? Imagínate que vaya mandando su solicitud de extradición, la que le mande Gertz, y se la manda al amigo de Javier, al primer ministro Johnson de Inglaterra, para traer a Salinas, o a
a Pedro Sánchez en España, o a ver a quién, o a Biden en Estados Unidos, oiga, mándenme a Cedillo, a Salinas y a Peña Nieto. Luego. ¿Por qué? Porque hubo una consulta en México donde preguntamos esto. No. Y a esa pregunta de la consulta dijeron esto otros los mexicanos. Claro, no todos, pero muchos sí. Y eso quiere, lo que quería decir la pregunta, pueden mandar a Rubén Aguilar a los 3 países, lo que quería decir la pregunta es A, B y C, todo lo que dicen los editorialistas. A ver, no pasa la prueba de la risa, Leo, no, o sea, es imposible. No, imposible. Pero sí le va a dar gas a López Obrador, y eso es lo que quería López Obrador, y lo increíble es que la Corte le dijo que sí a esta maniobra, esta estratagema político-electoral. Héctor, ¿tú querías decir algo antes de ir? Bueno, yo creo que ahora el presidente queda obligado a algo que yo creo que no le causará ningún problema hacer, que es orientar el sentido de qué quiere decir esa pregunta y establecer que esa pregunta está o debe orientarse hacia enjuiciar a los expresidentes, y en ese camino pues tener él un espacio para decir que bueno, que si esto es lo que la gente quiere, etcétera. Incluso hacer otra consulta de las que sí le gustan, que son las consultas que organizan ahí a modo para que le resuelva la gente lo que el presidente quiere. Y entonces todo eso son elementos para seguir con el discurso, para mantener el tema, claro, y para conseguir lo que yo creo que es lo que está buscando, que es lo que tú dices, estar presente con este asunto en la elección. Una consulta, Patito. ¿Está usted de acuerdo en que la consulta anterior quiere decir esto? Sí. Estaría muy bien. Por cierto, sí, para ponerle un poquito de sabor a esto y ya irnos a la pausa, el presidente ha dicho que él votaría en contra de esta consulta. O sea, él la manda, pero dice, pero yo voy a votar en contra. Bueno, Bretón, ¿qué dijo Bretón, Jorge? ¿Que México es el país más surrealista del mundo? ¿O cómo lo dijo? Sí, bueno, que creo que fue algo así como el surrealismo se inventó en México, o cuando llegó a México entendió lo que era el surrealismo. Exacto. Cuando lo invitó Diego. Pues imagínate si leyera esa pregunta. No sé, a lo mejor traducida al francés igual acaba teniendo alguna lógica. Pero bueno, oigan, hacemos una pausa por ahí, que hay muchos temas que analizar. Vamos a irnos a Estados Unidos. El debate, el COVID-19 del presidente, muchas cosas que platicar. Regresamos.